Septiembre de 1944, en el oeste de Francia, cerca del río Loira. Un general alemán llamado Otto Henning Elster enfrenta una decisión imposible, una decisión que definirá el resto de su vida. Comanda a casi 20.000 soldados alemanes que están completamente cortados del resto de las fuerzas propias, desesperadamente desabastecidos, y varados a cientos de kilómetros detrás de las líneas americanas, que avanzaban con una rapidez asombrosa. No pueden escapar de vuelta hacia Alemania, no pueden ganar ninguna batalla que decidan librar, pero todavía pueden elegir seguir combatiendo y morir por absolutamente nada. Elster toma una decisión que salvaría miles de vidas, tanto americanas como alemanas. Va a rendir toda su fuerza al mando americano. Pero esto no sería una simple rendición rutinaria más de una unidad derrotada. Ocurriría precisamente dentro de la zona de operaciones de George Patton, y la manera en que Patton decidiera manejar personalmente esta capitulación masiva enviaría un mensaje poderoso a cada otra unidad alemana, rodeada y dispersa por toda Francia. La decisión que Patton tomó en respuesta revela una faceta del legendario general que muy poca gente conoce. La de un comandante que entendía profundamente que, a veces, el respeto y el apego a la ley militar logran mucho más que las balas y el derramamiento de sangre. Esta es la historia de la mayor rendición alemana ante las fuerzas de los Estados Unidos en toda Europa occidental durante la guerra, y de por qué la respuesta calculada de Patton importó mucho más allá del simple destino personal de un general. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. En septiembre de 1944, la situación para las fuerzas alemanas atrapadas en el oeste de Francia se había vuelto absolutamente catastrófica. Tras la ruptura aliada desde Normandía en agosto, el tercer ejército de Patton avanzaba hacia el este a través de Francia a velocidades que sorprendían incluso a los comandantes americanos más experimentados, hombres que creían entender bien lo que era la guerra móvil. Las líneas defensivas alemanas se derrumbaban como castillos de arena. Las rutas de suministro quedaban cortadas sistemáticamente. Regiones enteras eran simplemente rebasadas mientras los blindados americanos penetraban profundamente en territorio francés. El general Otto Henning Elster comandaba una fuerza mixta de unidades regulares del ejército alemán y diverso personal de apoyo, disperso por todo el oeste de Francia. No se trataba de divisiones de combate de élite con años de experiencia. Eran fuerzas de ocupación, unidades de guarnición, personal de suministro, hombres entrenados para mantener el control del territorio y preservar el orden, no para librar una guerra móvil agresiva contra experimentadas columnas blindadas americanas. Y ahora se encontraban completamente aislados de todo apoyo. El río Loira quedaba a sus espaldas, una barrera natural. Las fuerzas americanas controlaban todos los puntos de cruce viables. Los tanques de Patton estaban posicionados entre ellos y Alemania. Combatientes de la resistencia francesa cazaban activamente a las unidades alemanas aisladas, con conocimiento del terreno local y una furia cada vez mayor. La aviación aliada dominaba por completo los cielos, haciendo que cualquier movimiento a gran escala durante el día resultara absolutamente suicida. Elster enfrentaba tres opciones, todas ellas sombrías y difíciles de aceptar. La primera, intentar abrirse paso luchando hacia el este, para alcanzar las líneas alemanas que todavía resistían. Esto resultaba militarmente imposible desde el principio. Sus tropas no estaban equipadas para operaciones ofensivas. Serían destruidas sistemáticamente por el abrumador poder aéreo americano mucho antes de alcanzar cualquier tipo de seguridad real. La segunda opción, dispersarse por el campo y librar una guerra de guerrillas contra las fuerzas americanas. Esto prolongaría el combate y causaría bajas, pero no lograría absolutamente nada desde el punto de vista estratégico. Sus hombres serían cazados metódicamente, uno por uno, tanto por las bien equipadas fuerzas americanas,
como por partisanos franceses buscando venganza por años de brutal ocupación. La tercera opción, rendirse ante las fuerzas americanas. Para un general alemán en 1944, esto resultaba mucho más complicado de lo que podría parecer a simple vista. Hitler había convertido la rendición en algo prácticamente equivalente a la traición contra el Reich. Los oficiales que capitulaban enfrentaban la ejecución si alguna vez volvían a caer en manos alemanas. Sus propias familias podían sufrir severos castigos bajo las despiadadas políticas de responsabilidad colectiva de la Alemania nazi. Pero Elster era, ante todo, un soldado profesional, no un fanático del partido nazi. Entendía la realidad militar con total claridad. Su fuerza carecía por completo de valor estratégico para Alemania. Seguir combatiendo mataría a miles de hombres, tanto alemanes como americanos, sin ningún propósito militar real. La decisión racional resultaba absolutamente evidente. La pregunta era si podría tomarla sin deshonrarse profesionalmente y sin condenar a sus hombres a un posible maltrato, o algo todavía peor. Elster estableció el primer contacto con las fuerzas americanas que avanzaban a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados. Su mensaje era directo, pero redactado con mucho cuidado. Comandaba aproximadamente 20.000 soldados alemanes, dispuestos a rendirse ante las fuerzas americanas, pero necesitaba ciertas garantías sobre el trato que recibirían tras la capitulación. Esto no era una rendición incondicional entregada a ciegas. Elster quería garantías específicas de que sus hombres serían tratados según los convenios de Ginebra, de que la rendición se llevaría a cabo con la debida formalidad y respeto militar, y de que sus soldados no serían entregados a las fuerzas francesas, que tenían toda razón legítima para buscar una venganza violenta contra las tropas de ocupación alemanas. La solicitud llegó hasta los comandantes, en el cuartel general del Tercer Ejército de Patton. Aquella era la zona de operaciones de Patton. Cualquier rendición de esta magnitud necesitaba su aprobación personal. El Estado Mayor de Patton le presentó la propuesta para que decidiera. Algunos oficiales argumentaban con firmeza que debían exigir una rendición incondicional, sin ningún tipo de condición ni negociación. ¿Por qué negociar con un enemigo derrotado que no tenía ninguna carta a su favor? Patton veía la situación de manera completamente distinta, con su característica claridad estratégica. 20.000 soldados alemanes retirándose de la guerra sin disparar un solo tiro. Eso era una oportunidad enorme, no un problema del que resentirse. Cada alemán que se rendía era uno que no había que matar en combate. Cada unidad que capitulaba era territorio que no había que disputar edificio por edificio. Aceptar los términos razonables de Elster no costaba nada, y lo ganaba todo. Pero había un cálculo estratégico mucho más profundo, funcionando en el pensamiento de Patton. La manera en que se trata a los enemigos que se rinden influye directamente en si otros enemigos, enfrentados a circunstancias similares, elegirán también rendirse. Si los comandantes alemanes sabían que la capitulación significaba humillación, tortura o ejecución, combatirían fanáticamente hasta la muerte. Si sabían, en cambio, que la rendición significaba un trato adecuado según la ley militar establecida, elegirían racionalmente la supervivencia cuando la situación táctica se volviera completamente desesperada. Patton aprobó los términos de la rendición. Ordenó a sus subordinados que manejaran todo el proceso conforme a las leyes de la guerra. Tratar a los soldados alemanes como prisioneros de guerra, con derecho a la protección de las convenciones internacionales, sin favores especiales más allá de lo exigido por la ley, pero tampoco ningún trato degradante ni venganza alguna. Simplemente el manejo profesional adecuado de una rendición militar legítima. El mensaje que esto enviaría a las demás unidades alemanas rodeadas y dispersas por toda Francia valía muchísimo más que cualquier satisfacción emocional que pudiera obtenerse humillando a un enemigo ya derrotado. El 16 de septiembre de 1944, cerca del río Loira, casi 20.000 soldados alemanes, una división entera más unidades de apoyo,
marcharon hacia las líneas americanas en formación organizada. Iban disciplinados, manteniendo el orden, moviéndose como unidades militares coherentes, y no como una turba derrotada huyendo en pleno caos. A la cabeza de la columna marchaban, con dignidad, el general Otto Henning Elster y sus oficiales de Estado Mayor. Unidades del ejército de los Estados Unidos bajo el mando del Tercer Ejército de Patton aceptaron la rendición formal. El proceso se llevó a cabo según el protocolo militar establecido, con la ceremonia adecuada. Elster anunció formalmente la capitulación de su mando ante los oficiales americanos. Los oficiales americanos aceptaron la rendición de manera profesional, sin ninguna actitud triunfalista. Las tropas alemanas fueron sistemáticamente desarmadas, organizadas y procesadas para su traslado a campos de prisioneros de guerra. Elster y sus oficiales recibieron el trato correspondiente a lo que realmente eran: combatientes enemigos que habían elegido una rendición honorable en lugar de un derramamiento de sangre inútil. Esto no fue caridad ni bondad. Fue, simplemente, apego a las leyes de la guerra que regían cómo los ejércitos profesionales debían tratar a sus prisioneros. Pero esa distinción importaba enormemente para todos los involucrados. Los soldados americanos que procesaban a los prisioneros los trataban con firmeza, pero correctamente. Los soldados alemanes, que habían esperado un trato duro o incluso una ejecución sumaria, se encontraron en cambio siendo alimentados, recibiendo atención médica cuando la necesitaban, y siendo procesados a través de procedimientos establecidos para prisioneros de guerra. El contraste con lo que habían temido resultaba evidente e inmediato, y la noticia se difundió rápidamente. En cuestión de días, otras unidades alemanas dispersas por toda Francia ya sabían lo que había ocurrido. Un general alemán había rendido a 20.000 hombres ante las fuerzas americanas, y a todos se les había tratado adecuadamente. Sin atrocidades, sin ejecuciones por venganza, simplemente conducta militar profesional conforme a la ley internacional. Esto era exactamente lo que Patton había previsto que ocurriría. Patton jamás llegó a conocer personalmente a Elster. No estuvo presente en la ceremonia de rendición. No otorgó ningún trato especial más allá de lo que exigían explícitamente los convenios de Ginebra. Pero su decisión de aprobar los términos de la rendición y de garantizar el trato adecuado de los prisioneros de guerra tuvo consecuencias estratégicas que se extendieron mucho más allá de septiembre de 1944. En los meses siguientes, unidades alemanas repartidas por toda Francia se rindieron en números crecientes. Algunas eran pequeñas guarniciones aisladas y sin ninguna esperanza real. Otras eran fuerzas del tamaño de un batallón o de un regimiento, que deponían las armas al comprender que seguir combatiendo resultaba tácticamente inútil. Los oficiales de inteligencia americanos notaron un patrón muy claro. Los comandantes alemanes solicitaban específicamente rendirse ante las fuerzas americanas, en lugar de ante otros ejércitos aliados. Habían escuchado a través de diversos canales que los americanos seguían las leyes de la guerra y trataban a los prisioneros de manera adecuada. La rendición de Elster se convirtió en el ejemplo estándar citado repetidamente. Oficiales alemanes lo mencionaban específicamente durante sus propias negociaciones de rendición. La noticia se había difundido a través de las propias redes de comunicación de la Wehrmacht, sobre el general que había capitulado con 20.000 hombres, y sobre cómo a todos se les había tratado correctamente conforme a la ley militar. Esto tenía un valor militar concreto, perfectamente medible. Cada soldado alemán que se rendía era un enemigo menos que combatir. Cada unidad que capitulaba era territorio asegurado sin necesidad de una batalla costosa. Cada comandante que elegía la rendición en lugar de la resistencia fanática representaba vidas americanas salvadas. El efecto acumulativo acortó significativamente la campaña en Francia y redujo las bajas en ambos bandos. La decisión pragmática de Patton de tratar a los enemigos que se rendían conforme a la ley militar creó condiciones que activamente fomentaban más rendiciones. Era pensamiento estratégico funcionando a un nivel
que muy pocos comandantes siquiera consideraban. Pero había algo más en el enfoque de Patton que revela su carácter más allá de la pura táctica militar. A pesar de su reputación de ataque agresivo e implacable, Patton respetaba genuinamente a los soldados profesionales, incluso a los enemigos. Despreciaba por completo la ideología nazi y no tenía ninguna compasión por las unidades de las SS ni por los fanáticos radicales del partido. Pero a los oficiales profesionales de la Wehrmacht, que servían conforme a la tradición militar, Patton los veía como compañeros guerreros que, simplemente, vestían un uniforme distinto. Cuando esos soldados profesionales tomaban la decisión racional de rendirse, en lugar de morir sin ningún propósito, Patton creía que merecían ser tratados según las leyes que regían la guerra honorable. Esto no era sentimentalismo ni debilidad. Era la visión fundamental del mundo que tenía Patton. Las guerras las libraban soldados que cumplían órdenes. Y cuando esos soldados elegían una rendición honorable, debían ser tratados con honor. Tras la rendición, el general Elster y sus tropas fueron procesados a través de los canales normales para prisioneros de guerra. Elster pasó el resto de la guerra en campos de prisioneros americanos. Según todos los testimonios, se mostró cooperativo y se comportó como un oficial profesional que había tomado una decisión difícil, pero necesaria. Recibió el trato que, conforme a la ley internacional, correspondía a los oficiales enemigos, detenido, pero no maltratado, separado de la tropa como exigían los reglamentos, pero con condiciones apropiadas. Al terminar la guerra, Elster enfrentó un tipo distinto de juicio. El gobierno alemán lo llevó a juicio precisamente por haber rendido su mando. Según la ley militar nazi, la capitulación sin combatir hasta el último hombre se consideraba deserción o traición. Pero el tribunal de la Alemania de posguerra reconoció la realidad de los hechos. La situación de Elster en septiembre de 1944 había sido completamente desesperada. Seguir combatiendo no habría logrado nada, salvo muertes innecesarias. Su decisión de rendirse había sido la única opción racional disponible. Elster fue indultado. Vivió tranquilamente en la Alemania de posguerra, evitando deliberadamente la publicidad. Cuando le preguntaban sobre su decisión, sostenía que había sido correcta, dadas las circunstancias militares del momento. Y siempre reconocía un hecho concreto, que el trato adecuado recibido por parte de las fuerzas americanas fue lo que hizo posible aquella rendición. Si hubiera creído que la capitulación significaba ejecución o tortura, quizás se habría sentido obligado a seguir combatiendo, no porque esperara la victoria, sino porque el honor militar se lo habría exigido. El trato profesional que recibió de las fuerzas de Patton le dio la posibilidad real de tomar la decisión correcta. La rendición de Elster fue una de las mayores capitulaciones alemanas ante las fuerzas americanas en toda la Segunda Guerra Mundial. Casi 20.000 soldados retirados del combate en una sola acción, sin disparar un solo tiro. El valor estratégico fue enorme, pero su importancia más amplia radica en lo que revela sobre el liderazgo militar y el pensamiento estratégico. Se recuerda a Patton por sus tácticas agresivas, sus ataques audaces y su persecución implacable del enemigo. Todo eso es cierto. Pero la rendición de Elster muestra otra dimensión de su filosofía de mando. Entendía que la manera en que se trata a los enemigos derrotados moldea el comportamiento de los enemigos que todavía no han sido derrotados. Respetar las leyes de la guerra, tratar adecuadamente a los prisioneros y los comandantes enemigos racionales elegirán rendirse cuando su situación se vuelva desesperada. Maltratar o ejecutar prisioneros, y hasta los enemigos ya vencidos, combatirán hasta la muerte, porque no tendrán nada que perder. Esto no es debilidad, es sofisticación estratégica. La doctrina militar moderna ha terminado codificando exactamente esta idea. El trato adecuado de los prisioneros de guerra, los convenios de Ginebra, las leyes del conflicto armado, no son simplemente preocupaciones humanitarias. Son, además, herramientas estratégicas que fomentan la rendición del enemigo y reducen el costo real de la victoria.
Patton entendió esto ya en 1944, décadas antes de que se convirtiera en doctrina estándar de contrainsurgencia. La decisión de aprobar la rendición de Elster y garantizar un trato adecuado no fue un acto de misericordia. Fue una estrategia calculada, que resultó coincidir con tratar a las personas conforme a la ley militar establecida. Y funcionó. Las rendiciones alemanas aumentaron por toda Francia a medida que se difundía la noticia de que las fuerzas americanas respetaban las reglas. La historia de la rendición de Otto Henning Elster enseña algo que trasciende a la propia Segunda Guerra Mundial. En cualquier conflicto, el objetivo no es solo ganar batallas, es terminar la guerra con el menor costo posible en vidas y en recursos. A veces eso significa destruir al enemigo en combate, pero a veces significa, simplemente, ofrecerle una alternativa racional a morir, combatiendo hasta el final. Elster enfrentaba la aniquilación si seguía combatiendo, y un cautiverio honorable si se rendía. La elección resultaba obvia, pero solo porque Patton se había asegurado de que esa opción honorable realmente existiera. Si las fuerzas americanas hubieran tenido fama de asesinar prisioneros o de violar las leyes de la guerra, Elster podría haber elegido, en cambio, una resistencia desesperada. Sus 20,000 hombres habrían combatido. Soldados americanos habrían muerto despejando sus posiciones, y se habrían desperdiciado semanas enteras en batallas que no servían a ningún propósito estratégico real. En cambio, el apego de Patton a la ley militar creó las condiciones para que la elección racional fuera, precisamente, la rendición. 20,000 enemigos retirados de la guerra sin disparar un solo tiro. Territorio asegurado sin bajas. Recursos ahorrados para el avance final hacia Alemania. Eso es genio estratégico, funcionando a un nivel que muy pocas personas llegan a ver realmente. En septiembre de 1944, el general Otto Henning Elster rindió a casi 20,000 soldados alemanes ante las fuerzas de los Estados Unidos que avanzaban a través de Francia. George Patton, al mando del Tercer Ejército, aprobó la rendición y ordenó a sus fuerzas que la manejaran conforme a las leyes de la guerra, sin trato especial, sin favores más allá de lo exigido por la ley internacional, simplemente conducta militar profesional hacia enemigos derrotados que habían elegido una rendición honorable. La decisión salvó miles de vidas en ambos bandos. Alentó a otras unidades alemanas a rendirse cuando su propia situación se volvía insostenible. Demostró que las fuerzas americanas seguían las reglas incluso combatiendo contra la Alemania nazi. Elster sobrevivió a la guerra, enfrentó juicio en Alemania por haberse rendido, y fue indultado cuando los tribunales reconocieron que había tomado la única decisión racional disponible. Los 20,000 hombres que rindió regresaron a sus familias, en lugar de morir en un combate sin sentido. Y la reputación de Patton, ya legendaria por su guerra agresiva, ganó una dimensión adicional, la de un comandante lo suficientemente sofisticado como para entender que, a veces, seguir las leyes de la guerra logra más que romperlas. Esta historia importa porque revela una verdad sobre la guerra que mucha gente pasa por alto. Los comandantes más efectivos no siempre son los más despiadados. A veces son, precisamente, los que entienden que la disciplina, la ley y la conducta profesional son armas tan poderosas como los tanques y la artillería. Patton sabía cuándo atacar y cuándo aceptar una rendición, cuándo destruir al enemigo y cuándo ofrecerle un camino racional hacia la capitulación. Eso no es debilidad. Es liderazgo militar en su forma más elevada. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que el enfoque de Patton hacia el trato de los prisioneros fue una auténtica brillantez estratégica o simplemente el cumplimiento básico de la ley militar? Nos vemos en la próxima historia.